¿Por qué el nombre del Porque taller? Ya iba para allá, padres menos neuróticos, hijos más felices. Puede ser, doctor, porque ahora el ritmo de vida es muy diferente y los dos papás trabajan y el estrés aumenta. Y eso se puede ver o se puede pasar a los niños. Bueno, resulta que es que hemos estado investigando desde el consultorio de neuropsicología diferentes procesos a nivel del desarrollo emocional de los niños y nos hemos dado cuenta que en gran medida todos estos factores de la familia cambiantes o de la familia de hoy influyen directamente en ese proceso emocional y obviamente hacen que los niños tengan síntomas de depresión a temprana edad. Antes se creía que la depresión era solamente un tema de los adultos y no podían diagnosticar un niño o no lo diagnosticaban y ahora cada vez estamos más cerca de eso, pues no podemos desconocer todo el tema de suicidio infantil en la adolescencia, todos los temas que llevan pues a los padres a consultar este tipo de problemáticas. precisamente, doctor, para, digamos, uno tener como ese diagnóstico totalmente seguro, en caso tal, digamos, las personas que somos madres, padres de niños pequeños en la casa, y yo digo, tengo como la sospecha de que mi hijo o mi hija tiene depresión, o sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Hay que hacer un test? ¿Nos está hablando usted ahorita? No simplemente veo al niño como aburrido, sufre de depresión, no, hay que tener unos pasos a seguir. Sí, pues lo primero es empezar a detectar como algunos signos en los niños, ¿cierto? ¿Cuáles signos podemos ver? Dificultades escolares, ¿sí? Hay padres que dicen, pero es que a mi niño le está yendo mal, o perdió tantas materias, o resulta que era un niño que siempre le había ido bien en el colegio, pero súbitamente empieza a tener unas conductas inadecuadas, o pierde 7 materias, por decir algo, y siempre le había ido súper bien. Niños que están más tristes, que se levantan en la mañana como más cansados, como si no hubieran descansado, niños que empiezan a ser más aislados o que empiezan a tener incluso conductas de agresión. Cuando uno ve algún síntoma de eso, es muy importante empezar a indagar un poco más sobre esos signos. ¿Cómo se indaga? Nosotros lo hacemos a nivel de unas pruebas objetivas, son psicométricas estandarizadas. Esas pruebas están comparando al niño con el resto de la población igual a ellos y nos dan, digamos, a partir de unos baremos, un porcentaje específico de ese proceso, y ese porcentaje puede ser, está en riesgo, o sea, las conductas que se presentan son un riesgo o una alerta que tenemos, es alto cuando ya se presentan mucho, o es clínicamente significativo cuando el niño está presentando ya un criterio diagnóstico de depresión. Doc, bueno, eso en cuanto a los niños, pero mi compañera Silvana mencionaba de un test para los padres. Yo voy a hacer aquí 3 preguntitas que aparecen en el test, y es, ¿quiere que su hijo sea mejor? ¿Quiere que sea multifuncional? ¿Necesita y cree que su hijo tiene que tener todo el tiempo ocupado? Mejor dicho, si estas respuestas son sí, tienen que ir a donde el doctor Cuyos porque están mal, ¿cierto Bueno, sí. que sí? Ahorita hablábamos que las familias están cambiantes, ¿cierto? Cada vez los padres tienen menos tiempo para sus hijos, cada vez están trabajando más, ellos están más solos, pero también cada vez los padres están más preocupados por muchas cosas de sus hijos, ¿cierto? Ellos consultan mucho más, están más preocupados por todos los procesos. Y entonces eso también se ha convertido en que los papás han cambiado desde un proceso que antes era muy autoritario, de crianza, a un proceso que ahora es muy flexible y le llamamos los padres nobles, ¿cierto? Que son padres que son amigos de sus hijos. Resulta que es que nosotros somos más que amigos de nuestros hijos, somos padres, somos figuras de autoridad. Entonces, ese ser amigo de tus hijos se convierte también en una cantidad de elementos que hemos identificado y tenemos un test para padres neuróticos, ¿cierto? Y era lo que estabas diciendo ahora, los padres que están más pendientes de lo que está pasando con su hijo, los que quieren vivir la vida de su hijo, o los que dicen, es que como yo no viví esto, como yo no tuve esto, entonces yo quiero que mi hijo lo tenga. Pero eso es muy común. Sí. Pasa más de lo normal, pues uno siempre escucha, o muchas veces también los padres que no tienen o no tenemos tiempo para los hijos, a veces quieren recompensar como eso en cosas materiales, entonces creemos que es llevar al niño a comprarle el juguete o adolescente así, no darle plata, pero ya, ay no, está contento, listo, con eso como lo que tenemos nosotros. Se nombraba algo muy importante y es precisamente que hay muchos padres de familia, en el caso de los adolescentes, que quieren ser amigos de los hijos, entonces pretenden como enterarse de todo, como manipularles, como controlarles la vida.
eso también, digamos, en ciertos sentidos es tóxico para las personas o para los niños que están como en esa edad realmente para ser adolescentes, porque les genera, me imagino yo, que como un miedo, ellos no van a querer que sus papás siempre como que se estén enterando qué es lo que están haciendo, o sean como esos amigos confidentes. Claro, empezando que nosotros no podemos perder esa posibilidad de ser autoridad, de ser figura de autoridad. Como decía ahorita, ser figura de autoridad o ser padre es más importante que ser amigo. Yo puedo tener algunas características de amistad, pero no perder mi autoridad, y esa autoridad debe tener unas reglas, unos límites establecidos, ¿sí? Pero también es importante darles a ellos la seguridad para que tengan sus procesos a nivel social, ¿cierto? Si yo estoy metido en la vida de mi hijo, si yo quiero vivir la vida de mi hijo, pues va a ser más difícil que ellos tengan la posibilidad de vivir esos procesos. Entonces vemos padres, por ejemplo, que ahorita está súper común en los colegios, entonces los papás hacen el grupo de WhatsApp con todos los otros padres. Y entonces ya no solamente están pendientes del hijo, sino también le están preguntando a los otros padres, están generando todos estos grupos para estar pendientes de lo que hace el colegio, de lo que hace el hijo, de si el hijo... De lo que hace el amigo del hijo. Y eso es muy bueno, o sea, uno tiene que hacer un seguimiento a sus hijos, pero también tiene que tener un límite en ese seguimiento que le hace, ¿sí? El tema de las múltiples elecciones, cuando yo tengo múltiples opciones en la vida, ¿sí? Los niños que por la mañana se levantan y los papás le dan como 10 opciones de desayuno y el niño ya a la siguiente semana como que, oiga, ya no quiero ninguna de esas 10, deme otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a dar esa muerte del deseo, porque tengo tantas opciones que ya no sé ni siquiera qué elegir y ya nada me interesa. Doc, estos temas se tratan en los talleres que usted está realizando en los colegios. ¿Qué colegios les falta por llegar? ¿Han ido a sectores rurales de acá del departamento del Quindío? Bueno, hemos ido a varios municipios del departamento, a colegios públicos, los colegios públicos de acá de Armenia también, incluso se han hecho talleres con los profesores de desarrollo infantil que están dentro de la campaña Videbes o Ser Mejor. Sectores rurales todavía no, más que todos los municipios como tal. Y tampoco hemos logrado tocar todos los municipios porque realmente esto es una campaña que estamos haciendo desde el consultorio de neuropsicología, es algo totalmente privado que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro campo de aplicación diario, que lo hacemos como una extensión del consultorio, pero pues que tampoco tiene que ver con ninguna empresa o con ninguna... Es totalmente independiente. Es totalmente independiente. Dos cosas. Entonces, la primera, digamos, en caso de que ustedes en su recorrido, en el recorrido que están haciendo, diagnostiquen, digamos, al caso de algún niño o adolescente que esté padeciendo, digamos, algún tipo o alguna patología, depresión. En cuanto al tema de los padres, digamos, eso es una tarea para que se hace conjunto con los niños, es decir, si mi hija está presentando algún tipo de depresión y es en parte responsabilidad mía, es una tarea para que debo hacer con ella. Sí, claro, si en ese entrenamiento que hacemos a docentes y a padres se logra identificar algo de eso, ese niño puede ir al consultorio y se hace todo el proceso ya de evaluación y de intervención. Nosotros estamos sacando como todos los datos de esto. Por ejemplo, en el primer trimestre del año encontramos que el 85% de los niños que llegaron al consultorio por alguna consulta que llevaban sus padres o que ya tenían alguna herramienta de esos signos que decíamos, esos niños dicen o refieren a nivel de la prueba estandarizada que ellos tienen síntomas depresivos, ¿sí? De esos mismos niños, en cuanto a los profesores, el 62% más o menos de los profesores está diciendo que hay síntomas de depresión infantil. Entonces sí es una problemática que tenemos que estar pendientes, que se tiene que trabajar a nivel interdisciplinario, que tenemos que estar muy en contacto. Yo siempre digo que que el niño está en la mitad entre el colegio, el proceso de salud y el proceso familiar, y que cuando esas tres estructuras están bien ancladas, obviamente ese niño va a poder tener un mejor proceso y un mejor desarrollo. Doctor, ¿qué mensaje darle a esos padres que hasta ahora nos ven y tienen ese paradigma o ese tabú de que en los tiempos de ellos no existía la depresión, con una correa o con una palmada se quitaba eso, que eso es algo erróneo y que de verdad si existe un problema debe estar y acudir a un especialista? Pues mire, es que ahí hay algo muy importante y es la importancia de la voz del padre en la crianza de los niños.
todo lo que nosotros nos repetimos en la mente tiene que ver de alguna forma con lo que nuestros padres programaron en nuestra niñez, ¿cierto? Eso genera como una vocecita interna que regula la conducta. Si esa vocecita interna es positiva, pues obviamente la conducta se va a regular bien. Pero entonces hay que entender muy bien eso de positivo, ¿no? Porque es que hay algunos padres que dicen, por ejemplo, lo que tiene que ver con padres neuróticos. Hay padres que le dicen a sus hijos, mira, si tú no estudias, entonces vas a ser un mendigo. Si tú no haces esto, entonces te vas a convertir en esto, ¿sí? Y empiezan a generar unas creencias irracionales en la mente de su hijo que después el niño tiene ahí, ¿cierto? Entonces, cada que tiene una conducta, inmediatamente viene su creencia irracional. Si hago esto, entonces voy a conseguir esto porque mi mamá me lo dijo en algún momento. Entonces, es muy importante cómo les hablamos, de qué forma les estamos diciendo, porque también estamos en una cultura como de la competencia y no se trata de competir. Yo siempre le digo a los papás, ¿qué es más importante? ¿Que su hijo sea el mejor en el salón o que sea el mejor ser humano? ¿Sí? O que tenga mejor proceso de desarrollo emocional. ¿Sí? Entonces no se trata de competir solamente. En ese sentido también va el término, digamos, de los niños o los adolescentes que son independientes emocionalmente, porque digamos que ese es el proceso también, digamos, lo que decía Jackie me parece muy importante, hay muchos padres de familia que están allá en casita o que saben el problema, pero no sé si es por cuestión de pena o de no querer afrontar el problema, dicen, no creo, usted no tiene depresión, o sea, dicen, ay, sí, tiene los síntomas, o puede que sí, pero digan, no, eso no me puede estar pasando a mí, o este niño no va a sufrir de depresión. Se han presentado también estos casos de negarse uno a aceptar que hay un problema por alguna X situación de la vida. En la mayoría de los casos de pacientes infantiles en salud mental, los padres sufren una negación inicial, porque no es fácil yo creer que mi hijo está sufriendo una problemática, no solamente desde los padres, sino que es que también los docentes generan ese tipo de negaciones, ¿cierto? El tema es, no podemos pensar que todo solamente tiene que ver con la conducta, ¿cierto? Este niño es malcriado, o este niño no lo hace porque no quiere, o es que este niño se porta mal. No podemos pensar que todo es conducta, porque también hay una base neuropsicológica, o sea, unas funciones cerebrales que hacen que se genere de alguna forma ese proceso. Y resulta que es que nosotros podemos estar viviendo, ustedes pueden estar viviendo en ese momento la situación más difícil del mundo, pero estar tranquilas, o estar viviendo una situación igual de difícil y estar deprimido. Lo que lo deprime a uno no es la situación. Por ejemplo, los niños de padres separados o los niños con problemáticas en sus casas. No lo que importa deprime niños o adolescentes. O adolescente, exacto. Lo que lo deprime a uno no es la situación que está viviendo en ese momento como tal, sino que lo deprime es cómo uno se piensa la situación o ese diálogo interno que tiene frente a la situación. Si yo pienso que esa situación es terrible para mí, pues obviamente eso me va a deprimir, ¿sí? Es algo que va de acá, pensamiento, y baja directamente a la emoción o la... Doctor, ahora que usted menciona ese tema, ¿cómo asumir eso que usted estaba hablando, que es muy difícil, pero es muy común ahora en la actualidad, y es los divorcios? Son los divorcios entre parejas que ya tienen hijos, ya sean pequeños o adolescentes. ¿Cómo manejar este tema? Bueno, resulta que es un tema, como usted dice, que es muy común, realmente ha sido muy común desde hace muchos años, ¿sí? No es algo nuevo tampoco, sino que va en aumento. Siempre los papás tienen muchas preocupaciones frente a eso. Lo más importante es que el niño siempre entienda y directamente tenga toda esa información por parte de los papás, porque él va a poder afrontar su situación pensándose la situación diferente. Si él piensa que eso es algo terrible para su vida, que no lo puede soportar, obviamente eso le va a generar esa depresión. Entonces tenemos que trabajar en sus propias creencias, en sus propios pensamientos. Pero si él ve también esa influencia de creencias por parte de los papás, ahí es donde se generan más dificultades emocionales. Definitivamente hay mucha tela para cortar con el doctor Cubillos, uno se queda así como aterrado escuchándolo. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Expresión de lo Nuestro y reiterarle, por supuesto, la invitación para socializar diferentes temas. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Expresión de lo Nuestro. ¿Dónde lo pueden contactar, Doc? Y recordémosle, Silvia, a los televidentes que él está cada lunes. Este lunes no va a estar porque ya estuvo acá en Expresión de lo Nuestro, pero el próximo nos va a ampliar un poco más acerca del autismo, va a enfatizar en unos temas en específico, pero bueno, las personas que quieran acercarse a usted y hablar de algún tema en específico, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos el consultorio del Laboratorio de Pruebas Neuropsicológicas en la Clínica Central del Quindío, consultorio 301, y tenemos un
una página de Facebook que todas las personas que quieran hacer sus preguntas, se llama David Cubillos Neuropsicología en Línea. Ahí todos pueden preguntar si tienen alguna duda, e incluso colegios, si quieren que hagamos los talleres, que hagamos las charlas, son totalmente gratis, no tienen Lo ningún más costo importante y se pueden contactar en el consultorio o en la página, y con mucho gusto vamos y hacemos toda la campaña. La idea es poder llegar a todos, ¿sí? Hemos ido llegando poco a poco a todos los colegios, pero la idea es llegar a todos los del Quindío. Bueno, ya saben, entonces si ustedes también desean hacerle alguna pregunta al doctor, ya saben que lo pueden hacer en línea a través de las redes sociales. Hemos llegado al tiempo para ir a nuestro segundo bloque de comerciales, pero no se muevan porque ya tenemos mucha más información.